Continuando temas que están de actualidad, voy a comentar o a reflexionar sobre los límites en la ficción, da lo mismo que sean del humor, del erotismo o de la violencia. Ya hace un tiempo que en Italia incautaron las obras de Miguel Ángel Martín y Álvaro Rabo, exhibidas en el Salón Internacional del Cómic de Nápoles, acusadas de promover la pederastia. El cómic Petit Paul de Bastien Vives fue retirado del mercado francés por las dos grandes cadenas de librerías que hay en Francia, con la acusación de que promueve la pornografía infantil. En 1940, Carlos Gómez Carrera fue fusilado por haber hecho una caricatura del dictador. En 2014, el jueves, se vio obligado a retirar una portada donde se criticaba la función de la Casa Real. Manuel Fraga causó que el Capitán Trueno y el Jabato desaparecieran del mercado por promover la violencia. La historieta francesa Hitler igual SS fue secuestrada por la policía española y procesado el editor de Makoki. Durante la dictadura se censuraron varios diálogos de Asterix en España y se obligó que los antagonistas del álbum fueran coloreados sus uniformes de rojo. Se redibujó Esther y su mundo para que la protagonista no fuera tan sensual. El guionista del Eternauta, Oesterheld, fue torturado hasta la muerte. Los pitufos negros fueron censurados en Estados Unidos y se obligó a dibujarlos de color morado. Bonnie, de Jeff Smith, está prohibida en las bibliografías de las escuelas norteamericanas. Hergé se vio obligado a rehacer Tintín en el Congo si quería ver su álbum distribuido y traducido en todo el mundo. Podemos estar señalando casos durante horas y horas, tanto ocurridos hace décadas, los que suceden en nuestra época, tanto en otros países como el nuestro y del mismo modo en estados democráticos como autócratas. Y también comentar casos de autocensura y de denuncias que han llevado a los autores a la cárcel o a abrirles diligencias. Sería un tema apasionado solo recordar y analizar cada uno de esos casos. Sería necesario un programa para cada caso, para poder mostrar todas las vertientes. La cuestión es saber si esas diligencias, por ejemplo, contra los títulos y autores que hemos puesto de ejemplo, están justificadas o no. O saber qué criterios debe seguir un juez para imputar a un autor o retirar, o como si el general Gore, secuestrar una obra del mercado. En un principio se puede decir que no debe haber ningún límite en la ficción. El lector está obligado a contextualizar y a saber que está leyendo una ficción que refleja la idea de un autor, que no puede generalizarse como verdad absoluta. Hay que ser consciente de que la crítica, la reflexión, la ironía o tomar partido por un bando u otro siempre va a llevar una ofensa contra los contrarios. Si no fuera así, entonces la obra estaría vacía de contenido. Es como si un periodista entrevistara a un político. Si el político sale de la entrevista encantado y con una sonrisa de oreja a oreja, es que la entrevista ha sido una mediocridad. Desde el político más bueno al más malo, el entrevistador tiene donde escarbar y poner sobre las cuerdas al entrevistado. En la crítica ocurre lo mismo. Siempre va a haber un lector que no esté de acuerdo. Si eso no ocurre, es decir, toda la audiencia piensa igual que el autor, entonces suceden dos cosas: que el autor no se ha mojado y es un bien queda, o su obra está vacía de contenido. A mi parecer, a ningún género de ficción se le debe de poner límites. Da lo mismo que la historia sea de mal gusto, que tenga extrema violencia o su pornografía sea explícita, o que defienda lo indefendible. A nadie se le va a obligar a leer esas obras. Incluso voy más lejos. Si una obra ficticia miente en su mensaje, por ejemplo, en Terror Sagrado de Frank Miller, difunde odio racial, por ejemplo, la película Lo que el viento se llevó, transmite un ideario nazi, como el film Metrópolis, miente sobre la historia de España, como Raza, o promueve la violencia de género, como Surcos, tampoco deben prohibirse. Como decías antes, se trata de una interpretación simbólica de los hechos que refleja la idea y oratoria de un autor y jamás una verdad absoluta. Aplicar la censura o poner límites es dar por hecho que el lector no tiene inteligencia y no sabe discernir entre la verdad y la mentira. Y si el argumento es que podría afectar emocionalmente a un lector, por ejemplo, que un gag cómico sobre cierta enfermedad afecte a quienes padezcan esa enfermedad, no hay mejor censura que no abrir las páginas de esa obra. Si por el contrario se da por hecho de que el lector es incapaz de distinguir la verdad de la mentira o de que un mensaje de odio introduzca ese odio en el lector, entonces la solución no está en esconder esas obras, está en mejorar una educación que no ha tenido la capacidad de instruir al individuo en la tolerancia y en la cultura. Yo he leído varias veces Terror Sagrado y disfrutado con su dibujo y narrativa, y no ha arraigado en mí ningún sentimiento xenófobo, y soy un individuo normal. De lo contrario, probablemente es que ya hubiera sido xenófobo antes de haber leído esta obra.
Pues ha sido el expediente Z, más claro no se puede contar con Juanjo Zanoletti y esos límites de la ficción. ¿Algún apunte, algún folio tenemos? Deberíamos censurar la sección de Juanjo. Lo he pensado en una décima de segundo, luego lo he despensado, claro. Bueno. Y me he autocensurado yo. Javier. Pues la verdad es que después de 720 programas, creo que sería la primera vez que hablamos del tema de la censura y no se puede dar ni para un titular positivo, ni negativo, ni a favor ni en contra. Es un debate muy, muy, muy abierto y la verdad que da para mucho hablar. Sí, muchísimo. Más que para una frase lapidaria, sí. Total. Pues con la gran familia del planeta Duna, el expediente Z que ha bruchado, Moviola Comics y las novedades, por supuesto con el Gran Ogre y su retorno, Tinta Subterránea, y Josa Sariño y su nueva criatura presentada recientemente, y por supuesto pues avance de primicia mundial. Es que me ha volado el título de la primicia mundial, tío. No voy a recordarlo ahora por motivos, pero me ha volado mucho. La cosa promete, como molan los anteriores, claro.